Y ahora estoy grabando nuevamente. Vamos a continuar. Ustedes me dicen si pueden ver. Sí, profe, sí se ve. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Ya. Ok. No sé en realidad qué había pasado. Habíamos quedado en la función, ¿verdad? Que a medida que la variable independiente crece, la variable dependiente también crece. Se fijan que aquí crece mucho más rápido, de 0,0001, un 10 milésimo podríamos decir. Aquí este número, recuerden, este número es mayor que ese, ¿no es cierto? 1 mayor que este, 100 mayor que 1 y 10.000 mayor que 100. Es decir, la variable independiente crece y la variable dependiente también crece. ¿Se fijan? Entonces podemos observar en la tabla que la función, la primera función, esta, ¿no es cierto?, en las que el valor de la base crece, esta es un tipo de función que se va a llamar función exponencial creciente. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver que es creciente? En la tabla la podemos ver si la variable independiente crece y la dependiente también crece, entonces se llama función exponencial creciente. Entonces, al observar las gráficas podemos ver que todas ellas interceptan al eje Y en el punto 0,1. Otra observación, todas estas funciones son llamadas crecientes, porque observando, miren, fíjense, este monito, estábamos aquí, observando el monito, ¿no es cierto?, de izquierda a derecha, se ve como que él fuera subiendo, ¿no es cierto?, va como subiendo hacia arriba, pero mirado desde izquierda a derecha. Entonces, podemos ver que una función es creciente si miramos de izquierda a derecha, la función va creciendo. Y si miramos en la tabla, para saber qué es creciente es cuando crece la variable independiente y la dependiente también crece. Entonces, así podemos darnos cuenta cuando es una función creciente. También podemos saber que son crecientes solo mirando sus respectivas expresiones algebraicas, en donde las bases de las expresiones son 3, 4, 9 y 100, todos números mayores que 1. Cuando los valores de las bases sean mayores que 1, yo puedo saber que es una función creciente. Otra forma, podemos observar que la función es creciente porque en la tabla, a medida que la variable independiente aumenta, la variable dependiente también aumenta. Eso fue lo que les dije antes. Y también podemos observar que el eje X actúa como una asíntota para las gráficas. ¿Ya? Eso es lo que significa ser asíntota. ¿Se acuerdan que al principio dijimos que íbamos a aprender qué es una asíntota? Una asíntota se le llama a una línea recta, en la que la curva se aproxima a ella, pero jamás la toca. Eso significa ser asíntota. Entonces, el eje X actúa como una asíntota para las gráficas exponenciales. ¿Sí? Es decir, las gráficas se acercan al eje X sin llegar a tocarlo nunca. Ahora acá pusimos la gráfica de las funciones decrecientes. Aquí estamos observando ahora la decreciente. Y tenemos un tercio, un cuarto, un noveno, un cienavos. Entonces un tercio sería el azul, un cuarto la negra, un noveno la salmón y así. También se van acercando al eje Y, ¿se fijan? Pero ahora vemos el monito de izquierda a derecha nuevamente. Espérenme que...
¿Me estaba escribiendo algo? Ya. Vemos también que cualquier cosa escríbanme en el WhatsApp si algo pasa, ¿ya? Vemos que el monito de izquierda a derecha va como bajando, ¿no? Que es distinto como lo vimos delante, pero siempre mirado de izquierda a derecha, ¿ya? Esta es como una forma para poder diferenciarla, una forma para que la puedan ver. De izquierda a derecha el monito baja, de derecha, de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Y en la otra, de izquierda a derecha también, teníamos así, pero ahora el monito sube. Entonces, cuando sube es creciente, cuando baja es decreciente. Y vamos a ver cómo actúan en la gráfica, en la tabla, ¿sí? Si se fijan, tenemos nuevamente la variable independiente en que los valores van aumentando. Pero si miramos acá, los valores de la variable dependiente aquí van disminuyendo. 9, 3, 1, 0,3, 3, 0,1. Y aquí es 16, 4, 1, 0,25, 0,0, 625. Y también, entonces, en este caso, la variable independiente aumenta y la dependiente disminuye. Entonces podemos observar que es una función, porque vamos a suponer que la PSU, cuando rindan la prueba, a ustedes no les muestran una gráfica, sino solamente una tabla. Entonces, ¿cómo van a saber si es una función creciente o decreciente? Una función exponencial, creciente o decreciente, observando solamente la tabla, ¿no es cierto? Sin observar la gráfica. Pero en otras ocasiones les van a poner un gráfico. Entonces, en el gráfico lo van a poder observar así. De izquierda a derecha crece o de izquierda a derecha decrece. ¿Sí? Entonces, observaciones de la función exponencial decreciente. Al observar las gráficas también podemos ver que interceptan todas en el punto 0,1. Y en todas estas funciones el monito aquí tiene que bajar, ¿no es cierto? Otra observación es que todas las expresiones algebraicas son un tercio, un cuarto, un noveno, un cienavos, todos números entre 0 y 1. Cuando ocurre eso es porque es una función decreciente. ¿Sí? Podemos observarlo en la expresión algebraica también. Otra observación, podemos observar que la variable independiente aumenta y la variable dependiente disminuye. Y al igual que en las funciones crecientes, el eje X actúa como una asíntota para las funciones decrecientes. Aquí puse, esta línea sería la asíntota, ¿no? Aquí también tenemos una asíntota. En otras curvas vamos a tener la asíntota acá, o podemos tener la asíntota así, en distintos lugares, ¿ya? Pero para la función exponencial, la asíntota va a estar aquí en el eje X, aquí. Para estas funciones exponenciales que estábamos estudiando. Lo importante es que ustedes se fijen que va a ser asíntota, la recta va a ser una asíntota cuando las curvas no la toquen, nunca la lleguen a tocar, siempre va a acercarse muchísimo, pero nunca va a llegar a tocar el eje X. Entonces de esa manera yo me doy cuenta que estoy frente a una asíntota. Con esa terminaríamos con la guía. Ahora aquí van a tener actividades de repaso y es donde van a tener que acordarse de las cosas que les enseñé adelante. Aquí van a observar en la actividad 1 las gráficas que tenemos y van a mencionar si son crecientes o decrecientes. ¿Entienden? Entonces aquí en los puntitos van a colocar o es creciente o decreciente. Recuerden que tienen que observarla de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Ahí van a poder saber si es creciente o decreciente. Ahí tienen hasta la F. En esta actividad 2 van a tabular y graficar esta función, solamente para que practiquen, ¿ya? Para que no se les olvide que viene de aquí
y puedan practicar un poco esta forma manual de hacer, porque también hay una forma a través de este programa que les dije, que se los voy a explicar al tiro. Entonces van a llenar esta tablita y luego van a dibujarla acá. Recuerden aquí, esta función sería decreciente, ¿no es cierto? Porque el valor bajo la x es un número entre 0 y 1. Después de eso, la actividad, van a tener esta otra también, esta función, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé si esta función es creciente o decreciente? Solamente observando el número que está bajo la x. Este número es mayor que 1, ¿no es cierto? Entonces es creciente, aunque tenga este más 1 acá. Aquí tienen que hacer exactamente lo mismo. Ahí les di la primera fila para que se guiaran. Reemplazo por el menos 2, coloco 2 elevado a menos 2, más 1, ¿no es cierto? Porque aquí tengo un más 1. Entonces desarrollo esto primero, recuérdense del Papo Mudas, resuelvo la potencia primero y luego, cuando ya la tenga resuelta, le sumo 1. ¿Ya? Eso tienen que hacer, llenar la tablita y luego hacer el dibujo. Y no solamente colocar los puntos, sino que unir los puntos para saber qué gráfica resultó. Y en esta actividad 3, sin construir las tablas de valores ni las gráficas, van a indicar si estas funciones son exponenciales, estas funciones exponenciales son crecientes o decrecientes, solo mirando la expresión algebraica, ¿sí? Solo mirando la expresión algebraica, yo tengo que decir si es creciente o decreciente, ¿sí? De eso se trata entonces esta guía. Voy a mostrarles ahora cómo quedan las funciones en el... Voy a salir de este y voy a compartirles ahora ¿dónde quedó? El GeoGebra. Lo tenía en la pantalla. Pero... no. ¿Pueden ver lo que hay en la pantalla? Sí, profe. Ah, ya. ¿Pueden ver una gráfica? Yo veo una cosa que dice de Zoom. Sí, igual. Ah, ven una cosa de Zoom, ya. No, no es eso lo que quiero que vean. Tienen un poquitito. Compartir. Dejó de compartir pantalla, esperen un poco. No puedo llegar allá, esperen un poco. No sé por qué aparece esta cosa aquí.
no me permite poner. A ver, ahora, ¿pueden verlo? ¿Pueden ver una gráfica en la pantalla? Vemos lo mismo de Zoom. Ah, ya. No, entonces nos está... Espera, vamos a intentarlo nuevamente. Está grabando todavía. Ahí, ¿la pueden ver o no? Ahora sí, profe. Sí, ahora sí, profe. ¿Ven una gráfica? Sí, Ah, ya. Entonces estamos Sí. bien. Ya. Esperen un poquitito que ahora voy a abrir esta. Voy a buscar la función exponencial. ¿Pueden verlo? ¿Pueden ver la pantalla? sí, profe. Ah, ya que bueno. Sí, profe. Ya. Miren, aquí en el lado izquierdo se fijan que hay varias gráficas. ¿Sí? Voy a borrar esta para mostrarles. Esto si hubiésemos estado en clase les habría mostrado esto mismo, pero en el pizarrón allá. Entonces, miren, voy a dibujar la más elemental, 2 elevado a x. ¿Sí? ¿La pueden ver, verdad? ¿Sí? Díganme que sí o no para poder continuar. ¿La ven? Sí, Ya. creo. Sí. Fíjense, voy a graficar ahora esta que se encuentra aquí, f de 3x igual 2 elevado a x más 1. ¿La ven? Si se fijan, es exactamente igual a esa. De hecho, esa fue la que las di en la guía para que ustedes la hicieran. Es exactamente igual a 2 elevado a x, pero se le agrega un 1. Fíjense, la voy a pinchar aquí para que aparezca la gráfica de esa. ¿Ya? Miren, ¿dónde apareció? Lo voy a poner de otro color para que vean. Vamos a poner un color rojo. Entonces, esta de acá sería 2 elevado a x. Esa que está con el color azulito, esas dos, son las que están graficadas. ¿Ya? Las otras no están marcadas. Entonces, f de x igual 2 elevado a x sería esa. Y f3x sería igual a 2 elevado a x más 1, sería esta de aquí. Miren, voy a graficar ahora esta. f4x igual 2 elevado a x menos 3. ¿Ya? Miren dónde quedó. ¿La ven? Esta sería la función 4 que aparece ahí. Y voy a graficar una más para que vean la diferencia entre una y otra. Esa no. Vamos a hacer una nueva. Por ejemplo, esto ustedes lo pueden hacer. Solamente tienen que descargar www.geogebra.org y lo descargan y empiezan a trabajar aquí abajito. Miren, donde dice entrada, ustedes colocan la función y eso va a permitir que puedan graficarla. Signo igual, voy a graficar 2 elevado. Para elevado coloco el control alt y coloco la tecla, la misma que usan para la calculadora, que es como un gorrito, ¿no? 2 elevado a x.
y le voy a sumar 5. Y vamos a ver dónde quedó. Esa fue la que recién grafiqué. Esta. Vamos a poner un color amarillo. ¿Se fijan? Ay, la otra la borré. Borré la otra porque le puse f de x igual. Espera. Voy a poner f1. F1. No. F2. Que no le puedo poner el mismo nombre porque si no borra la anterior. Vamos a poner 2 elevado a x. 2 elevado a x. Esta. Y la vamos a poner esta en negro. ¿Qué quiero mostrarles para que ustedes después cuando le aparezca en la PSU esto puedan entenderla, ¿ya? Esta es la más elemental, ¿no es cierto? Esta de aquí sería esta que aparece aquí. Uno la pincha ahí y le muestra cuál es el número. En la función 12, ¿no? Que se llama 2 elevado a x. Si se fijan, la roja sería 2 elevado a x más 1. Y si se fijan, subió 1 desde la 2 elevado a x hacia arriba. Subió un lugar hacia arriba. La verde era f4x, era 2 elevado a x menos 3. Y si miramos la original, que es 2 elevado a x, la verde bajó 3 lugares hacia abajo de ella, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3. Y llegamos a la f4. Entonces, ¿qué creen que va a pasar con esta? F de x 2 elevado a x más 5 va a subir 5 lugares desde la 2 elevado a x. Tenemos 2 elevado a x, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tenemos la f de 2 elevado a x más 5. Ahora, si se fijan acá, tenemos otras que dicen f de 5, f5x, 2 elevado a x más 1, pero todo en el exponente. ¿Sí? Porque esta era 2 elevado a x más 1 aquí, ¿no es cierto? Pero esta es elevado al exponente, todo elevado al exponente. Entonces, fíjense cómo va a ser, voy a borrar las otras, esa, y voy a dejar la original que es 2 elevado a x, esta es la original por la que nos estamos basando, y esta de aquí, no quiero que aparezca. Vamos a borrar. No quiero borrar, sí, pero vamos a borrar. No sé por qué no se quiere borrar ahora. Ya, pero fíjense aquí, tengo esa, es esta, ¿no? Y tengo la roja que es esta de aquí. Esta no sé por qué no quiere salir ahora, que no la quiero, no sale. No. Uso porfiada. Ya, ahí sí. No me interesaba poner esa ahora porque necesitaba explicarles algo con esta. Mire, fíjense que voy a marcar la F5. Ya. Y me sale distinta ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque esta tiene todo el exponente, dice x más 1. Esta no es todo el exponente, es 2 elevado a x más 1 acá. Entonces, esta de aquí, la roja, se traslada a través del eje Y. Porque si nos fijamos delante, teníamos la roja, ¿no es cierto?, que era 2 elevado a x más 1.
Y la verde esta de acá, voy a borrarla un poquitito para mostrarle. Bajó, pero respecto del eje Y, ¿no es cierto? La otra que había graficado subió, pero respecto del eje, todas respecto del eje Y. Pero ahora, estas otras, que voy a graficar ahora, se van a mover, pero respecto del eje X. Fíjense. Esta se movió en el eje X, se movió hacia acá, pero respecto del eje X. Esta de aquí, si se alcanza ahí, mira, sí, esa se debería mover por el eje, mira, ahí estoy moviendo un poquito para que vean, se movió hacia la izquierda 20 lugares, pero respecto del eje X, ¿no? Y respecto de esta original, que era la 2 elevado a X, y la tenemos aquí y se movió, y la miramos ahí, 20 lugares hacia la izquierda. Dice más 20, pero se mueve hacia la izquierda. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Se fijan? Si yo ahora grafico esta, f de 7, 2 elevado a x más 9, se movió respecto de la 2 elevado a x, que es esta es la 2 elevado a x, 9 lugares hacia la izquierda, dice x más 9. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lugares hacia la izquierda. Entonces, si yo quisiera ahora ver cómo quedaría esta, f de 10, 2, x menos 10. Fíjense, la voy a pinchar. Debería estar hacia la derecha, ¿sí? Porque ahora dice menos x, se va hacia la derecha. Aquí la tenemos. Entonces tenemos 2 elevado a x es esa, y esta se movió hacia allá 10 lugares, porque dice menos x, menos 10. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, y si hiciera lo mismo ahora con la F11, la F11 se movería 15 lugares hacia la derecha. Este se movió hasta el 10, esta está en el 10, que sería 11, 12, 13, 14, 15. Pero si se fijan, ninguna de ellas traspasa el eje X, ¿lo ven? Todas son funciones en donde tienen una asíntota en el eje X. ¿Y qué creen que pasaría con las otras? Pues exactamente lo mismo. Ahí tenemos una función decreciente, y si yo escribiera esto más 1, pues no puse ninguna, pero debería ocurrir lo mismo. A ver, vamos a escribir una f de 13, f 13, x igual, vamos a escribir un medio, 1 dividido 2, cierro paréntesis, elevado a x, y le vamos a sumar 7. Le vamos a sumar 7. Fíjense, ¿ves? Tenemos, ¿dónde queda escrita? F de 13. Parece que se fue arriba, no. Ya no apareció escrita ahí, pero ahí está. F13x, un medio elevado a x, más 7, ¿no es cierto? Entonces, esta era la f de x igual un medio elevado a x, y esta es un medio elevado a x más 7, está 7 lugares hacia arriba partiendo desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Y así ocurriría si le restamos, bajaría. Y si sumamos en el exponente, como lo hicimos con las demás, iría hacia el otro lado. Ustedes pueden descargar y esto les sirve para graficar también funciones cuadráticas, para cualquier función. Entonces, un poco sirve este programa para poder practicar y aprender visualmente cómo quedarían las funciones, porque hasta ahora solamente habíamos aprendido a tabularlas y graficarlas. Mire, fíjese, voy a escribir una función cuadrática aquí mismo, ¿sí? X elevado a 2, como la más común de todas. X elevado a 2. ¿Se fijan aquí? Me resultó la cuadrática. X elevado a 2. Y también podría ser más. Vamos a graficar una al revés ahora. La f de x igual una convexa, ¿sí? Igual menos x elevado a 2. Miren, es lo que me resultó. Entonces ustedes pueden practicar con esto y van a poder encontrarle como a lo mejor a algunos que les cuesta más llegar a la gráfica final, va a ser como más entretenido, ¿no? ¿Les gustó? Chiquillos, ¿aprendieron un poco más? Sí, más o menos. Sí. Sí, un poquito enredado, pero ¿Enredado? ¿Por qué? porque en algunas Sí, partes me igual, confundí. Y es como sí, que me igual embolé. un poquito enredado. Sí, pero es solo práctica, Yo creo que viendo todo el video estaríamos bien. ¿sí? Sí, yo también. Ya. Digo lo mismo. Viendo el video aprendo un poco más. Eh, Como que me embolé. pero en la parte de la gráfica, ¿o no? ¿Con las gráficas? Una parte de la gráfica, pero lo otro son cosas como puntuales en las tablitas. Cuando decrecienten. Lo que pasa es que en las tablas lo más complicado es acordarse de las propiedades de las potencias, ¿ya? Así que yo les pido que recuerden eso, que le echen una miradita a esa guía que tienen, y lo que podría hacer yo al quizás mandarles otra guía de potencia, como para que recuerden las propiedades. Sí, Pero porque usted dijo que en la plataforma había guías de eso que había pasado, profesor, que no tenía ni idea. es la guía número 5 que está en la plataforma, yo la separé por, coloqué como etapa 1 y etapa 2, para no confundirnos con las guías que pasó él y las que yo estoy pasando. Entonces en la etapa 1 coloqué las guías del profesor y en la otra están las guías que yo he hecho. Entonces, la que yo les estoy diciendo es la guía que pasó al profesor, la número 5 de la primera etapa, ¿ya? Ahí están las propiedades, que yo me fijé bien que ya habían pasado a las propiedades, entonces, pero lo que podríamos hacer es que yo les elaborara una guía como anexa para que les quedara un poquito más claro, ¿no? Podría Sí, ser por eso. favor. Ya. Nosotros con esta clase terminamos con la función exponencial, ¿ya? Me gustaría que ahora trabajen en esta guía, más que nada para que la conozcan la función, sepan que una es distinta a la otra, pero me gustaría después avanzar con la función logarítmica. ¿Y por qué les digo, y por qué como un poquito rápido? Porque quizás si hubiésemos tenido más tiempo, eh, habría, habría pasado otras cosas, habríamos pasado estas que se llaman funciones exponenciales trasladadas, así se llaman estas que les mostré en el gráfico.
La próxima clase, Profe, pero por ejemplo, si vamos a pasar la función logarítmica, por ejemplo, a mí me cuesta los logaritmos, tendríamos que repasar como un poquito los logaritmos y todo el tema, porque sí, no es fácil. eh, yo sé que les cuesta, pero sabes que quiero hacerlo de todas maneras pensando en que ustedes tienen que rendir la PSU, ¿sí? Entonces van a necesitar saber un poco de logaritmo porque les van a preguntar eso. De hecho, todo esto que yo les he enseñado se lo van a preguntar. Y por eso me gustaría pasárselo. Ahora, podría ser que si esta semana están como complicados con esta guía, lo vemos durante la semana. Si no, la próxima clase nos dedicamos a repasar nuevamente esto, ¿ya? Pero voy a ver cómo están con esto. Y dependiendo de eso, pasamos al otro. De todas maneras. De Pero todas creo que se maneras, vuelan en hacer esta cosa del plano cartesiano. sí. Miren, después de las funciones de logaritmo, pasaríamos a estudiar estadística, que es sumamente fácil. De verdad que es muy fácil entenderlo. Esto es como la parte como más complicada, ¿ya? Pero yo quisiera pasárselas para que no, cuando vayan a dar la PSU, puedan responder algunas preguntas, ¿no? Puedan responder las preguntas que se tratan de esta materia y tengan como una herramienta más que les pueda ayudar. Quizás no se las voy a preguntar después en el examen final, los logaritmos, pero sí que por lo menos los conozcan. ¿Sí? ¿Les gustaría eso? Sí, profe, pues si nos va a servir para después para la PSU. Sí, pues les sirve de todas maneras. Pero la próxima clase vamos a volver a repasar un poquito esto. Voy a poner varias funciones, la cuadrática, la línea recta, aquí en esta misma tipo de gráfica para que las vamos viendo y vamos viendo que en todas las funciones ocurre lo mismo, ¿sí? Se trasladan por el eje X, se trasladan por el eje Y, en todas pasa lo mismo. Entonces como que se les va a hacer un poco más fácil. Vamos a ver eso juntando todas las funciones que ya conocemos, vamos a hacer un repaso de eso, ¿ya? Entonces, ahora les dejo la tarea de completar su guía, la de guía número 6. Y me pueden hacer las consultas que quieran después, ¿ya? Pero traten de trabajar eso. Ahora, un aliciente para ustedes, si trabajan en las guías, si me entregan las guías que yo les he enseñado, más una guía del profesor, me basta con una, y más las que yo les he enseñado, pueden eximirse de la prueba global. ¿Ya? Una prueba de una guía del profesor. Una Le sola. tenemos que. Una del profesor y las que yo les he entregado. Bien. ¿Han hecho alguna del profesor? No. Casi todos han hecho por lo menos. Yo le envié varias del profe. Ya. Ya, mira, vamos a dejar así. Los que me han entregado las del profesor se las voy a evaluar igual. Pero me entregan las guías que yo les he enseñado. ¿Ya? Esas las voy a evaluar todas. Y si tienen todas las guías que yo les he enseñado, se van a eximir del examen. ¿Comprenden? Es una manera para ayudarles a ustedes que han estado en las clases y han estado siguiendo el Zoom y todo. ¿Ya? Cualquier cosa me preguntan después por el WhatsApp. Y yo sé que la Anaís tenía preguntas, miren. Sí, yo tenía hartas preguntas de la otra guía, pero es que me habían quedado Ya. sin ella. Anaís, yo creo que yo tengo que ir al colegio uno de estos días. Tengo que ir porque debo hablar con el director. Entonces, ahí yo te voy a decir el día que vaya para que tú puedas ir y ahí te ayudo personalmente. ¿Sí? Sí, no tengo Yo te problema. informo el día que vaya porque todavía no lo sé. Ya, profe. Profe, ¿le puse una consulta aparte? ¿Sí? ¿Usted sabe cuando el inspector está toda la semana ahí o solamente algunos días? Yo sé que está todos los días.
Yo sé que está casi todos los días. Yo sé que algunos profes están los lunes y los martes siempre. Ah, El ya, sí. Santi y la profe de inglés están. Sí, creo que todos los profesores van un día por lo menos. Pero como yo empecé más tarde, no sé, no me han dicho todavía que tengo que ir. ¿Ya? Pero cualquier cosa, yo sé que tengo que ir un día de esto y ahí te voy a informar, Anael, ¿ya? Para que a lo mejor presencialmente te pueda explicar esas cositas que no las entiendo. ¿Es chiquillo alguna duda? No se compliquen tanto con las funciones de acá, ahora leyéndola, viendo la guía y volviendo a ver este video, quizás ahí se me van a ir aclarando. No es fácil meterse todo en la cabeza de un tirón. Recuerden que la matemática va de a poco y tienen que ejercitarla. ¿Ya? Sin más, voy a detener la grabación y nos vamos a despedir, ¿ya? No sé cómo hacer eso. Ya. Ya, chiquillos, nos despedimos entonces. Estén muy bien. Gracias por venir a la clase. Y me despido porque tengo otra clase después un ratito más. Chao, Dante. Emilio, no sé quién eres todavía. Chao, profe. Ya, que estén muy bien. Me preguntan si tienen dudas, ¿ya? Nos vemos.